Shabbat Shalom, amados hermanos, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos en esta hora cierre de Yom Teruah. Gracias al Eterno por la vida de cada uno de ustedes, amados que nos acompañan en vivo en esta transmisión. Sean todos bienvenidos, sean todos bendecidos de parte de nuestro Padre Celestial. Nos gozamos juntamente con ustedes en esta hora. Nos hemos reunido para compartir este tiempo, este cierre de Yom Teruah. Agradecidos con el Padre que nos permite la vida, que nos permite poder compartir juntos. Quiero saludar a todos los que estamos conectados. Comenzando, lo voy a leer aquí en el orden que aparece en el chat. Nuestra hermana amada Salvatori, un abrazo hermana, que sean todos bendecidos allá en su casa. Hermana Amelia Huesca, el Eterno les bendiga. Nuestra hermana Alicia Escalante, nuestros hermanos Carlos Sánchez y Anaí allá en Mérida, hermanos, un abrazo, que el Eterno esté con ustedes a cada momento. Nuestra hermanisa Elisa Granados, también un abrazo Kadosh hasta Rosarito. Ustedes, su esposo, hermanita, sean bienvenidos, sean bendecidos de parte de nuestro Padre Celestial. Un saludo a la hermana Lulú de la Rosa, que se conecta ahí en Salamanca, hermana, bendiciones, el Eterno le bendiga. Nuestra hermana María Magdalena Arango, un abrazo, bendiciones de parte del Eterno para usted, su familia. Nuestra hermana Marta Uc, un abrazo también, no la conocemos, también sean bienvenidos, sea bendecida de parte de nuestro Padre Celestial. Hermana María Quevedo está también conectándose, hermana, que sea bendecida, el Eterno le bendiga, le guarde a usted, a los suyos, en esta tarde de cierre de Yom Teruah. Y nuestro hermano Pablo y nuestra hermana Mari, vecinos acá en Cuernavaca, hermanos, un abrazo, Kadosh, nos da mucho gusto poder saludarles, hermanos que nos sentimos muy arropados por todos ustedes, por sus bendiciones, sus oraciones. Y lo mismo acá en casa, pues estamos reunidos nuestra hermana Claudia Castrejón, nuestra hermana Lina, nuestra hermana Reina Peña, que todos ya conocen. También está Abishari, mis hijas, Dara. Qué bendición poder saludarles a todos ustedes. Y bueno, pues también los hermanos que están conectados, que no participan en el chat, bueno, pues les mandamos también un abrazo fuerte en la Emuná. Sean todos muy bendecidos, que el Eterno les bendiga, les guarde en abundancia, derrame bendición sobre cada uno de ustedes. Nuestra hermanita Lupita Vadillo también, un abrazo, Lupita, nos da mucho gusto que nos acompañes, seas muy bendecida. Hemos estado orando por tu vida, por la de tus hijos, tu esposo, así es de que el Padre sea mostrando su misericordia, su amor ahí en tu casa. Entonces nos da mucho gusto poder saludarte. Hermano Mark Anthony, un saludo, hermano, hasta los Estados Unidos de Norteamérica. No recuerdo en qué parte se conecta, hermano, pero nos da mucho gusto poder saludarle. Nuestra hermana Nena y nuestro hermano Manuel Cisneros, ahí en Puerto Vallarta. Un abrazo, mis hermanos, qué gusto poder saludarles. Les abrazamos en el amor de nuestro Padre Celestial. Nuestra hermana, ¿quién? New Jersey. Gracias, Klaus. Sí, nuestro hermano Mark Anthony. Un abrazo, Kadosh, hasta New Jersey, hermano. Gusto saludarle. Ya tenemos ratito que nos conocemos, aunque sea por este medio, pero el Padre nos ha permitido ser parte de esta familia en la Emuná, por lo cual damos gracias al Eterno. Nuestra hermana María Magdalena Arango, también un fuerte abrazo, hermana, qué gusto que nos acompaña en este día. Desde el día de ayer estuvimos comenzando con Yom Teruah, así es de que, pues, gracias al Padre por la vida de cada uno de ustedes. Sean muy bendecidos.
Damos gracias al Eterno por sus vidas, por sus familias, y que el Eterno les bendiga y les guarde a cada momento. Muchas gracias por sus saludos, sus bendiciones. Y bueno, pues vamos a seguir compartiendo de este tiempo que hemos apartado para cerrar juntos con este día festivo, este Shabbat festivo. Y pues muy agradecidos con el Padre porque nos concede la vida, la salud, la oportunidad y la libertad de reunirnos, aprovechando estos medios de comunicación, como siempre lo hemos dicho, para saludarnos, para bendecirnos unos a otros, sabiendo que hemos estado orando unos por otros. Amados, de veras agradezco al Padre por todas sus oraciones, sus tefilot. De verdad vemos la mano poderosa de nuestro Padre Celestial respondiendo conforme a su voluntad nuestras tefilot, y confiamos que Él está obrando su perfecta voluntad en nuestras vidas. Ponemos aquí el calendario en pantalla. Comenzamos este mes séptimo, el calendario hebreo. Ya somos expertos, ¿verdad?, en dos calendarios: el calendario civil que maneja el mundo, el gregoriano, pero sobre todo nosotros como pueblo hebreo, pues gracias al Eterno hemos estado aprendiendo acerca de los meses de este calendario, ¿verdad?, del Creador Eterno. Y bueno, el día de hoy, 17 de septiembre, está comenzando el día 2 del mes séptimo. Por lo tanto, estamos cerrando ya con este día de aclamación, Yom Teruah. Pues solamente el Eterno conoce, pero estamos asumiendo que Él nos está permitiendo pues otro año más, ¿verdad?, de vida, de oportunidad. Si es que durante la transmisión Él no decide enviarnos a nuestro Señor Yeshua, bueno, Él sabe, Él es soberano, solamente Él conoce el día, la hora, como dice su palabra. Pero bueno, estamos ya terminando con este día, con este cierre, por lo que podemos pues asumir de que Él nos está permitiendo esta oportunidad de continuar con esta carrera que tenemos por delante. Sabedores de que pues es la oportunidad que Él nos está permitiendo, amados, de pues seguir santificándonos, de seguir buscando la santidad con la cual nadie verá al Eterno. Esto nos dice su palabra, lo tenemos en claro. Así es de que es esta oportunidad, amados hermanos. No debemos desanimarnos, sino debemos perseverar, como hemos estado aprendiendo, caminar con paciencia esta carrera, siempre con nuestros ojos puestos en Yeshua, nuestro Mesías, el autor y consumador de nuestra emuna. Así es de que pues vamos aquí a continuar con esta reflexión que el día de ayer comenzamos a compartir. Y bueno, pues los que tuvieron oportunidad de estar con nosotros el día de ayer, bueno, aquí comparto esta imagen donde viene estas fechas, ¿verdad?, de los días festivos. Ustedes la pueden tener a la mano para que estemos todos en un mismo sentir, ¿sí?, en cuanto a las festividades, porque sabemos que de pronto pues hay lugares donde se difiere, ¿verdad?, de las fechas. Ellos tienen algunas fechas fijas ya. Sin embargo, bueno, nosotros hemos aprendido que pues lo que tenemos que obedecer es conforme a la Torah, invariablemente. Y con todo el respeto, pues vemos que en lugares no se rigen bajo la instrucción. Ellos saben por qué lo hacen, ¿verdad? Pero sí quiero compartir esta imagen donde vienen las fechas para que ustedes puedan tener acceso. También lo vamos a compartir ahí en la página del canal, incluso en el chat que tenemos lo vamos a estar compartiendo para que estemos en el mismo sentir. Y bueno, les comentaba que el día de ayer estuvimos hablando acerca de las instrucciones que encontramos ahí en el libro de Levítico, Vaikra, ¿verdad? Levítico se conoce más comúnmente, acerca de la quinta cita santa del año, que precisamente es Yom Teruah,
Acuérdense que son 7 citas santas. Y la quinta en otoño es Yom Teruah, es lo que estamos celebrando en estos días, ¿verdad? Y Yom Teruah, pues es el nombre en hebreo del día de la aclamación, prácticamente. Yom, día, Teruah, ¿verdad? Pues es el clamor, la aclamación o la exclamación también, podemos entenderlo así. Y hemos aprendido, amados hermanos, y esto es sumamente importante que pues lo vayamos como grupo aprendiendo, agradeciendo al Padre que nos permite esta oportunidad de poder compartirlo. Y como les he estado diciendo a lo largo de esta serie que comenzamos hace unos meses, pues de una manera simple, de una manera sencilla, no tiene por qué ser complicado, pero sobre todo, amados, pues una manera en la que nosotros podamos entender el mensaje que encontramos, ¿sí?, en estas citas santas. Repito que son 7 en el año, 4 en primavera y 3 en otoño. Es el caso en el que estamos nosotros ahorita. No tiene nada que ver cuando decimos el mes séptimo con el mes de julio del calendario gregoriano, porque pues lo hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Ahorita estamos en septiembre y bueno, pues coincidió en esta ocasión, en este año, con el día 16, ¿verdad? Día festivo aquí en México, pero bueno, estos días varían cada año. El mes séptimo, bueno, pues normalmente cae entre septiembre y octubre de cada año, pero insisto, no es el séptimo mes conforme al calendario gregoriano. Y es importante que lo vayamos entendiendo así. Estos ciclos festivos, ¿verdad? Pues tener en mente que las fiestas de primavera, pues son precisamente en primavera, es decir, por ahí de los meses de marzo a abril, ¿sí?, conforme al calendario gregoriano, y las de otoño pues caen entre septiembre y octubre. Al estarlo haciendo año tras año nos vamos a ir empapando de todo esto, pero sí tenemos que poner pues esmero, ¿verdad?, en ir aprendiendo para precisamente tenerlo ya bien presente cada vez que la celebremos. Compartimos esta pantalla porque, bueno, lo hemos venido diciendo que Yom Teruah, o el día de la exclamación, aquí lo vamos a ver en pantalla, aquí lo ubicamos, ¿sí?, precisamente nos enseña el día en que el Señor Yeshua regrese por segunda vez a este mundo. Aquí vemos esta línea azul que cruza, vemos aquí incluso la meta final, ¿verdad? Por eso Pablo de Tarso, o Shaul de Tarso, compara esta vida con una carrera. Aquí lo vemos en esta flecha verde, que es nuestro peregrinar por esta vida o por el desierto, como vemos aquí, porque son figuras que encontramos en la Biblia que nos permiten entender que así como el pueblo de Israel, ellos fueron sacados de Egipto. Vemos acá esta imagen, ¿verdad? Al fondo se ven ya las pirámides, el mundo, ¿verdad? Representan a este mundo caído, este mundo que no quiere saber nada del Creador eterno. De ahí nos sacó el Eterno, precisamente, comenzando con la primera festividad del año, que es Pesaj, lo vemos aquí en amarillo. Aquí están las 4 fiestas de primavera. Y luego en otoño vamos a ver Yom Teruah, Yom HaKippurim o Yom Kippur, que viene en los próximos días. El día primero es Yom Teruah, el día 10 del séptimo mes es Yom HaKippurim, y el día 15, precisamente conforme a Levítico 23, pues es Sukkot. Así es de que son los días que vamos a estar nosotros, si el Padre nos da vida, salud, la oportunidad y la libertad de poder hacerlo, vamos a estar celebrando estos próximos días. Sin embargo, insisto, amados, en todas estas citas santas, vamos a ver aquí la siguiente imagen, ¿sí?, encontramos el mensaje de salvación del Eterno
a través de su Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Vemos aquí en pantalla las primeras 4 de las citas santas de primavera, dice aquí, comenzando por Pesaj, luego viene Matzot o panes sin levadura, que es lo que significa Matzot, ¿verdad? Después viene el Omer Reshit o primeros frutos, también se le conoce como Bikurim, que se extiende hasta la 4ª, que es Shavuot, 50 días después de la semana festiva de panes sin levadura, ¿verdad? Y Bikurim, y se le conoce como fiesta de las semanas, que es lo que significa Shavuot, o Shavua es semana, en plural Shavuot, semanas. Y estas festividades de primavera se continúan en otoño, como estamos viendo aquí, con Yom Teruah, día de la aclamación. La 6ª es Yom HaKippurim, día de las expiaciones. Y finalmente la última fiesta, que es Sukkot, y en el 8º día, que es Shemini Atzeret. Pero es la misma festividad, la de los tabernáculos. Es una semana festiva que se celebra el 1º y el 8º día, como vemos aquí, ¿verdad? El primer día de esa semana es Sukkot. Repito, el día 15 del 7º mes. En nosotros este año va a caer el día 1 de octubre, conforme a lo que estamos viendo aquí. Entonces, para que estemos preparados, hermanos, acuérdense, 1 de octubre vamos a estar celebrando el primer día de Sukkot, y el 8º día, el último, que es Shemini Atzeret, pues una semana después, ¿verdad? El día 8. Entonces, lo podemos ver aquí. Pero lo que quiero que veamos, amados hermanos, y esto pues es un resumen de lo que hemos venido aprendiendo y que vamos a continuar, si el Padre así nos lo permite, es que, insisto, el mensaje de salvación de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo lo vemos aquí. Por ejemplo, vamos a comenzar aquí en Pesaj, ¿verdad? Con el sacrificio del Cordero de Elohim, el Cordero de Dios. Acuérdense que Juan el Bautista, ¿verdad?, presenta a nuestro Señor cuando fue la Tevilá o al bautizo, como se conoce ahí en el río Jordán. Lo presenta como el Cordero de Elohim, o de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, es que el Señor Yeshua vino a eso, a este mundo, a dar su vida para perdonar nuestros pecados. Entonces comenzamos con Pesaj, con el sacrificio del Cordero de Elohim. Después viene panes que representan su muerte, que nos limpia del pecado, ¿verdad? Acuérdense que los panes sin levadura pues nos hablan de esa levadura que es el pecado. Entonces cuando comemos panes sin levadura, bueno, estamos diciendo que estamos siendo limpiados, gracias hijita, del pecado. Y su resurrección después de 3 días y 3 noches, conforme estaba escrito, que nos da la vida nueva y nos purifica por el Ruach HaKodesh, el Ruach de santidad, a fin de llevar una vida en santidad. Este es el mensaje que empezamos a entender, amados hermanos, en las fiestas de primavera, pero que se continúa acá en Yom Teruah con ese día de la alerta, de la alarma, ¿verdad? A la vez nos está anunciando la venida del Señor, pero, por ejemplo, ahorita, si el Señor no viene en este año, bueno, nos está anunciando que nosotros debemos continuar viviendo en santidad, preparándonos para nuestra redención final, ¿verdad? El perdón, nuestra partida final de esta tierra y llegar a nuestra morada eterna, que es lo que significa Sukkot. Acuérdense, tabernáculos. Si el Padre nos lo permite, no se preocupen, lo vamos a estar aprendiendo en los próximos días. De eso se trata, amados. Pero lo que quiero que vean aquí en este resumen, pues, es que esta es la razón por la cual nosotros celebramos estas citas santas, además de obedecer el mandamiento, como está en Levítico. Bueno, cada vez que nosotros las estamos celebrando,
pues estamos anunciando todo este mensaje, amados. Si esta no es la razón por la cual nosotros estamos celebrando, no estamos entendiendo mucho. Y muy probablemente estemos cayendo en una observancia religiosa, es decir, obedeciendo pues porque tenemos que obedecer, pero, amados hermanos, vamos más allá. Vamos a este entendimiento que al estar celebrando, por ejemplo, vamos aquí a Yom Teruah, el día de la aclamación, ¿sí? Estuvimos esperando que si este era el año en que el Eterno iba a enviar a su Hijo, se está cumpliendo, pero si no viene nuestro Señor en los próximos minutos, ¿verdad? Bueno, quiere decir que el Padre nos está permitiendo la oportunidad de seguir en esta vida, y como dice aquí, amados, viviendo en santidad, preparándonos para ese día final, que si el año que viene o que si cuando el Padre así lo determine, porque nos dice su palabra que nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre lo conoce. Cuando ya sea nos llame a su presencia, porque nuestra vida está en sus manos, solamente Él sabe, ¿verdad? O bien, vamos a ser aquellos que nos va a tocar ver la segunda venida de nuestro Señor. Entonces estamos parados hoy aquí, sin embargo quiero que vean que pues todas las festividades es un concepto, amados, junto, es una unidad, es un ejad. Entonces el mensaje desde Pesaj hasta Sukkot, cíclicamente, año tras año, estamos nosotros recordando la obra que Yeshua hizo en nuestras vidas. Y por supuesto, amados hermanos, como vamos a estar viendo el día de hoy, bueno, tenemos que manifestarlo en nuestra vida por medio de los frutos del Ruach HaKodesh, ¿sí? Porque si nada más estamos aprendiendo esto, y gracias al Eterno que nos está permitiendo esta oportunidad, bueno, pero hay que dar frutos, hay que ser hacedores de la palabra, nos dice la misma palabra. De eso se trata, de ser obedientes, de dar frutos, porque estamos unidos a la vid verdadera que es Yeshua. Y de eso se trata, que demos mucho fruto. Pero la única manera de dar mucho fruto, ¿cuál es? Estando unidos a la vid. Fíjense cómo una cosa nos lleva a la otra. Por eso digo que todo el mensaje anunciado en las fiestas es la obra de Yeshua en nuestras vidas. No podemos aspirar a celebrar Sukkot, es decir, llegar a nuestra morada eterna, amados hermanos, si no comenzamos en Pesaj. Es decir, si no hemos creído en aquel que es nuestra salvación, Yeshua nuestro Mesías. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Y justo a la mitad está Shavuot, que es cuando el Padre nos envió a su Espíritu, a su Ruach de santidad, a fin de que nosotros podamos vivir en santidad. Dense cuenta de lo que estamos viendo aquí. Bueno, el día de ayer comenzamos... aquí me faltó esto. Dice, son 7 fiestas. No es una casualidad. Son 7, o sea, no son 8, 9, 10, porque de pronto ahí va a haber un calendario que se encuentra donde tienen cualquier cantidad de fiestas, pero que no están en la Torah. Y con todo mi respeto lo digo, está bien, son sus tradiciones, son sus costumbres, son sus doctrinas, adelante, es su decisión, ellos tienen esa libertad. Nosotros nos apegamos a lo que enseña la Torah, la Escritura, y son 7. Porque el número 7, dice aquí, es el número que representa el plan o el propósito del Elohim eterno para la humanidad, para el hombre, a través de su Hijo Yeshua el Mesías. Por eso son 7 días en la semana. Y el 7º día, que es Shabbat, es un número que nos habla del Mesías, nos habla de ese reposo eterno
que aún nos espera cuando venga nuestro Adón Yeshua. ¿Cuándo va a venir? En Yom Teruah, ahora lo sabemos. Nosotros no estamos esperando, y esto lo he estado mencionando, amados hermanos, seguramente ya lo han escuchado, pero también es probable que no lo han escuchado, entonces permítanme volverlo a decir, que la Biblia no habla de un rapto secreto. La Biblia no nos enseña que el Señor Jesús, ¿verdad? O Yeshua, como es su nombre, viene cualquier época del año, cualquier día. No es así, amados. Él no puede venir si no es en Yom Teruah. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno así lo determinó. Entonces, esa enseñanza de un rapto secreto, en cualquier día, en cualquier época, y que antecede a la segunda venida, amados, no tiene ningún fundamento bíblico. Son tradiciones, son doctrinas, son enseñanzas de hombres que se apartan de la verdad. Nosotros entendemos que nuestro Señor Yeshua, así como Él vino durante la fiesta de Sukkot, aquí la vemos, que es la séptima del año, porque dice Juan que Él vino a tabernaculizar entre nosotros. Bueno, esa expresión de tabernaculizar, que significa tabernáculo, vino a ser su morada entre nosotros, cumpliendo en un sentido esta festividad, la de Sukkot. Pero se dan cuenta cómo el hombre lo está celebrando en diciembre, el 25 de diciembre, amados hermanos, transgrediendo completamente la Torá o el mensaje en la Torá. Porque bueno, de entrada, Sukkot estamos hablando que es en otoño, septiembre, octubre, no en diciembre, de entrada, amados. Pero además de todo eso, bueno, ya hemos hablado mucho al respecto. Pues la Navidad es una fiesta pagana que la Iglesia Católica Cristiana adoptó y lo siguen celebrando hasta el día de hoy, porque muchas festividades paganas, muchas divinidades paganas, justamente celebran el 25 de diciembre la natividad, ¿verdad? O la nativitis. Les dio la nativitis de pronto. Y no lo decimos en crítica, amados, ustedes nos conocen. Hablamos verdad, eso es otra cosa. Es necesario que sepamos la verdad, porque la verdad nos hace libres, y la verdad es Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, lo único que estamos compartiendo aquí es lo que nos enseña la Escritura, y decía eso de la Navidad porque así como el Señor no pudo haber nacido en otra época del año, sino que Él cumplió en Sukkot, de la misma manera, Él tenía que cumplir todas las fiestas de primavera en su momento, amados, no en cualquier época del año. Ahora la Iglesia Católica celebra la Semana Santa, pero sabemos que es una fecha fija y que depende de otras cuestiones, ¿verdad? Que ¿cómo le llaman? La Pascua y todas estas semanas antes de Cuaresma, o ¿cómo le llaman? La Cuaresma. Perdón, no desconozco, confieso. Habrá alguien que sepa bien, pero eso no está en la Biblia, amados. Es a donde quiero llegar. Todo eso son tradiciones de hombres, no es bíblico. El punto aquí es que el Señor va a regresar, como está escrito, como está profetizado, en Yom Teruah. Así el Padre lo determinó. Y después se van a cumplir también Yom HaKippurim, el día del juicio, o para nosotros el día de nuestra redención final, ¿sí? Es decir, para el mundo que no quiere saber nada del eterno, será el día del juicio, cuando esta tierra deje de ser. Pero para aquellos que hemos creído, el Padre así nos lo permita, ser hallados en Yeshua cuando Él venga, amados, bueno, será el día de nuestra redención final, de nuestra partida a esa morada eterna. Vemos cómo se van a cumplir las fiestas. Entonces fíjense bien cómo se aplican a nuestro diario vivir, amados. Bueno, entonces vamos ahora sí y aquí
pues se tiene que cumplir, ¿sí? Todas estas de otoño están pendientes por cumplirse, como vemos aquí en imagen, siguen pendientes. Las de primavera ya se cumplieron en la primera venida del Señor. Él ya murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados, Él ya resucitó después de 3 días y 3 noches, como estaba escrito, la señal del profeta Jonás, acuérdense, y Él resucita, se presenta delante del Padre, en Shavuot, nos envía el Ruach, quien nos está dando esa enseñanza para que nosotros vivamos en santidad. Pero están pendientes por cumplirse las de otoño, y se van a cumplir, ahora lo estamos entendiendo, cuando el Señor venga por segunda vez. ¿Amén, amados? Bueno, entonces vamos ahora sí a avanzar aquí en Levítico 23. Ayer comenzamos a desmenuzar estos 3 versículos, 23, 24 y 25, que son los que nos dan la instrucción para celebrar Yom Teruah. Y vimos aquí 5 instrucciones. Vamos a poner esta otra pantalla. La primera es que debe ser el día primero del 7º mes. Ayer hablamos. Si ustedes quieren, les invito a que lo escuchen cuando puedan, el tema que compartimos ayer. Si lo escucharon, ya saben a qué me refiero, amados. Vimos también la segunda instrucción, que es que este es un día de Shabbat, ¿verdad? Aquí se traduce como día de reposo. Bueno, es un Shabbat festivo. Acuérdense que hay el Shabbat semanal, pero también hay los Shabbatot festivos, que son precisamente las festividades o las citas santas. Yom Teruah es un Shabbat festivo. No es un Shabbat semanal, es un Shabbat festivo. Bueno. Número 3, debemos celebrar este día al sonido de los Teruah, es decir, se traduce como trompetas, pero vimos ayer que esta palabra Teruah significa aclamación, de gozo, de júbilo, un vocerío, un grito de guerra, es decir, no forzosamente implica que tenemos que tocar el shofar, porque la palabra que se usa es teruah, y bueno, yo no hasta el día de hoy, confieso, no puedo, me cuesta trabajo tocar el shofar, me salen ruidos así medios extraños. Aquí en casa son mis hijas las que saben tocar el shofar, pero a veces pensamos que si no tenemos un shofar en casa o no sabemos tocarlo, pues como que estamos incompletos, como que no podemos celebrar. No, amados, esto no es así. Yo tengo mi shofar integrado, que es mi voz, ¿verdad? Yo toco mi shofar haciendo un sonido así con mi voz. Puedo aplaudir, puedo usar mis palmas de mis manos, puedo silbar, puedo dar un vocerío que son gritos de júbilo, de alegría, puedo dar un grito de guerra, creyendo que el Eterno está haciendo su obra. Es lo que significa teruah. Esta palabra teruah, lo voy a leer así este verso. Dice, este día será para ustedes un Shabbat en el que al son de la teruah, aquí se traduce como trompeta, y también podemos usar las trompetas, ¿verdad? Los shofarot, pero insisto, amados, teruah es ese grito de aclamación, es lo que significa, aclamar al Eterno. Y puede ser con trompeta, puede ser con shofar, puede ser también silbando, puede ser nuestra voz, puede ser jalel, puede ser palmas, puede ser gritos, puede ser todo esto, amados. Eso es lo que significa teruah, el día de la aclamación. ¿Y qué estamos aclamando? Por supuesto, la venida de nuestro amado. Cantábamos hace rato el canto de
el espíritu y la novia dicen ven, ¿verdad? Bo en hebreo, bo, ven, amado mío, bo, Yeshua, bo, ven, Jesús, ven. Es lo que estamos aclamando, anhelando la venida de nuestro Señor. Pero también este sonido de la teruá o de la trompeta está relacionando con el anuncio cada año de que Él viene ya. Entonces, si se fijan, es como una señal de advertencia, de alarma, de alerta. ¿Para quiénes? Bueno, para todos, tanto los que creemos como los que no creen, que está anunciando la venida de nuestro Señor. Todo esto tiene que ver con la teruá. Entonces, cuando nosotros, ayer, por ejemplo, que comenzamos justamente sonando los shofarot, bueno, ¿qué estamos haciendo? Si ya aprendimos que las citas santas, las Mikraí Kodesh, es lo que significa citas, Mikraí, santas, Kodesh, que son ensayos, ¿se acuerda que vimos también de la palabra Moadim, que viene de Moed, y que es justamente eso, citas, ¿verdad? Santas, ensayos, estamos proclamando lo que va a venir. Entonces, cada vez que nosotros celebramos, amados, es lo que estamos haciendo, proclamando que el Señor viene un día, ¿sí? Lo estamos como ensayando, preparando para que cuando esto se cumpla, bueno, vamos a escuchar el shofar final. Vamos a escuchar esa trompeta, como dice la Escritura, cuando el Señor venga por segunda vez. Entonces, también hablamos que este día de Yom Teruah, al ser Shabbat, día de reposo, no debemos realizar ningún trabajo de esclavos. Y aquí es donde hablamos ayer una parte, ahorita voy a continuar con esta cuarta instrucción y la quinta, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, si el Padre así nos lo permite. Vamos a avanzar. Compartimos esta imagen que ya hemos compartido, en donde hemos dicho, amados, que todos los mandamientos que encontramos en la Torah, todos, sin excepción, los podemos dividir en 4 grupos. Son los que vemos aquí en pantalla. El día de hoy no voy a hablar mucho al respecto porque ya hablamos en su momento de cómo nosotros podemos ubicar estos mandamientos en alguno de estos 4 grupos. Lo que sí les digo es que es el 4.º grupo, amados hermanos, el que ubicamos los mandamientos que siguen vigentes para nosotros hasta el día de hoy. Hemos dicho que hay otros que ya no los tenemos que obedecer al pie de la letra. Pero estos del 4.º grupo sí siguen vigentes para nosotros hasta el día de hoy. Entonces, lo que hemos estado aprendiendo es cómo podemos nosotros celebrarlos o guardarlos u obedecerlos, para que lo entendamos. Bueno, estos que encontramos, y por eso pongo aquí en el recuadro gris, aquí en Levítico 23, con referencia a Yom Teruah, justo pertenecen a este grupo 4. Es decir, siguen vigentes para nosotros hasta el día de hoy. Simplemente tenemos que entender cómo los vamos a celebrar. Y es lo que estamos haciendo aquí. Entonces ya vimos que aquí en Levítico vemos estas instrucciones para celebrar cada una de las citas santas anuales. Aquí estamos hablando de Yom Teruah en estos 3 versículos. Ya estamos viendo estas 4 instrucciones. Vamos a continuar aquí y nos dice: este día, Yom Teruah, no debes realizar ningún trabajo de esclavos.
En ese momento, amados, cuando el Eterno les da la Torá y esta instrucción para que ellos la obedecieran, acuérdense que acaban de salir de Egipto, en donde eran esclavos. Por eso comparto esta imagen. Ahí se ven las pirámides, ahí ven un grupo de personas, 2 capataces, dándole latigazos a los esclavos hebreos, ¿verdad? Conocemos la historia. Para eso es la historia, ahí en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. El nombre es Tanaj, ¿verdad? Los libros que están escritos en lo que es el Antiguo Testamento, en hebreo es Tanaj. Bueno, entonces, la historia del pueblo de Israel nos debe servir a nosotros como ejemplo, porque está sucediendo exactamente lo mismo a nosotros, los que creemos en Yeshua nuestro Mesías, y guardamos la Torá del Eterno. Esos somos el pueblo de Israel, a la luz de lo que nos dice la Escritura. ¿Sí? Otra vez. Los que creemos en Yeshua, nuestro Mesías, el Hijo del Eterno, y guardamos la Torá del Eterno. Eso es el pueblo de Israel. Eso somos nosotros, por decirlo de una manera correcta. Somos nosotros. Somos parte del pueblo de Israel. Aquí no existe lugar en la Escritura para que una cosa es el pueblo y otra cosa es la iglesia cristiana y otra cosa es la iglesia fulana y es perengana. No, eso es invento de hombres, amados. Lo hemos hablado mucho. El Eterno tiene un pueblo que estuvo cautivo en Egipto y que Él liberó. Los lleva al desierto, y es la imagen que les compartí al principio, y ahora los está instruyendo en la Torá para que ellos sepan cómo conducirse en su vida diaria. Entonces ellos, siendo esclavos en Egipto, y el Eterno los libertó, amados hermanos, bueno, la manera en la que ellos eran perdonados era precisamente obedeciendo estas instrucciones al pie de la letra. Lo que estamos leyendo aquí, ellos lo leyeron en su momento. Entonces, si el Eterno les está diciendo, ese día no debes realizar ningún trabajo de esclavos, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, pues que todas sus labores cotidianas, ¿sí?, las tienen que hacer durante 6 días en la semana, más el 7º día es Shabbat. Ese día no deben hacer labores cotidianas, trabajos que sí hacen durante 6 días, sino que el 7º día es Shabbat y vas a reposar. ¿Para qué? No nada más para descansar, es decir, también para eso, pero sobre todo para buscar la presencia del Eterno, para reconocer que el Eterno es nuestro todo, nuestro Elohim, nuestro proveedor, nuestro todo. Bueno, pues las citas santas, que son Shabbatot festivos, sucede lo mismo. Es el caso de hoy. Fíjense, ayer celebramos el Shabbat semanal. Dejamos de trabajar, lo guardamos, estuvimos buscando al Padre, ¿sí?, aprender, tener comunión con Él, cantarle alabanzas, orar, bendecir a los hijos, todo lo que hacemos en Shabbat. El día de hoy, que también es un día festivo, hacemos lo mismo. No trabajamos, buscamos su presencia, estamos aquí reunidos para aprender un poquito más, vamos a tener un rato de alabanza para cerrar con este tiempo, oramos, bendecimos. ¿Se dan cuenta, amados? Eso es lo que significa no hacer ningún trabajo de esclavos. Tenemos 6 días para hacer nuestras labores. Y ya no como esclavos, porque el Eterno ya nos liberó de Egipto. ¿Sí?
pero sí tenemos 6 días para hacer nuestras labores, o todos los días del año que no sean Shabbatot. ¿Podemos comprenderlo de una manera simple, amados? Entonces aquí esta instrucción nos lleva a entender que ellos eran esclavos en Egipto, servían a Faraón, pero el Eterno los rescató. De la misma manera el Eterno nos rescató de este mundo, amados hermanos, de un mundo que está en tinieblas. Nos ha perdonado nuestros pecados, por eso quiero que vean la imagen, ¿sí? Ahí estábamos nosotros, aquí iba yo, miren, este de en medio era yo. Ahí va arrastrando ese carro pesado, ¿verdad? Trabajando a los amos de este mundo. Es lo que nos dice la Escritura. Antes estábamos todos ahí, amados, todos. De ahí nos libertó nuestro Padre Celestial. Así que entonces nosotros debemos entender ahora que ya no somos esclavos sirviendo en este mundo, amados, ya no pertenecemos a este mundo pecaminoso, no hacemos lo que todo el mundo hace, sirviendo a esos amos que sirven al príncipe de este mundo, al Satán, ¿verdad? Ya no. La palabra dice que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Nos dijo nuestro Señor, ¿se acuerdan? Entonces nosotros somos libres, pero ya no tenemos que hacer lo que todo el mundo hace en esa esclavitud. Ahora nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Solamente estamos aquí de paso en este mundo que va a terminar cuando Yeshua regrese por segunda vez. Somos peregrinos y extranjeros, nos dice la palabra. Y entonces nosotros como pueblo de Israel servimos y obedecemos la Torah, que ya hemos aprendido que es instrucciones, mandamientos del Eterno que rigen en el reino de los cielos. Ahora somos libres para servir al Eterno. Por eso en este día no debemos realizar ningún trabajo habitual, amados. Es lo que dice la instrucción. ¿Sigue vigente para nosotros? Por supuesto. Es un día que hemos apartado para disfrutar de nuestra libertad y para agradecer al Eterno por habernos hecho libres. Ahí en Devarim o Deuteronomio capítulo 6 nos da esta instrucción nuestro Padre y nos dice, ojo con esto, amados, los que tenemos hijos sobre todo, dice, el día de mañana, cuando tu hijo te pregunte, papá, ¿qué significan todos estos testimonios, todas estas instrucciones, estatutos, decretos que el Eterno nuestro Elohim nos mandó cumplir, nos mandó obedecer? Fíjense bien, amados. Tú les responderás. En Egipto éramos esclavos de Faraón, pero el Eterno nos sacó de allá con mano poderosa. Y ante nuestros propios ojos, el Señor realizó en Egipto grandes señales y milagros terribles contra el Faraón y contra toda su casa. Nos sacó de allá para traernos aquí y darnos la tierra que Él juró dar a nuestros padres. El Señor nuestro Elohim nos mandó cumplir todos estos estatutos y temerlo para que nos vaya bien siempre y Él nos conserve la vida como hasta el día de hoy. Y termina aquí el verso 25 y dice, si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado, tendremos justicia. Entonces les estaba diciendo, amados, que ellos tenían que obedecerlos, ¿sí? Recordando, como estamos viendo aquí, de dónde es que el Eterno los había sacado, pero quiero que pongan atención aquí en el verso 25 y dice, si nosotros obedecemos todos estos mandamientos, tendremos justicia, es decir, serán justificados delante del Eterno. Esta era la manera en la que ellos eran perdonados o justificados
¿Por qué? Bueno, lo hemos estado aprendiendo. Porque todos estos mandamientos apuntaban a la obra de salvación de Yeshua el Mesías. Ellos no sacrificaban animalitos por quitarles la vida y punto. No, todos estos sacrificios, todas estas ofrendas apuntaban lo que Yeshua vendría a ser a futuro. ¿Hay algo? Ok, entonces aquí es importante, amados, que tengamos esto en mente, porque ahora nosotros, si lo hemos estado diciendo, ya no hacemos sacrificios, ya no traemos esos sacrificios a un sacerdote y que se presentaba en un templo o en una tierra prometida física, como ellos sí lo tenían que hacer. Y lo que estamos aprendiendo aquí es cómo entonces nosotros los estamos cumpliendo. Ellos tenían que dejar de trabajar, ya no eran esclavos en Egipto, guardar este día como Shabbat festivo. Bueno, nosotros también. Fíjense bien cómo aquí no cambia esta instrucción, tenemos que hacer lo mismo, pero ahorita vamos a ver la última instrucción de estas 5 que encontramos aquí, que tiene que ver, y vamos a verlo ahorita, amados. Quiero nada más terminar aquí con el punto de ya no somos esclavos, sino ahora somos libres, y ahora nosotros celebramos en completa libertad. Les comparto lo que leemos aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, donde nos dice nuestro hermano Kefas: la voluntad del Eterno es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. ¿Qué es practicar el bien? Lo hemos dicho mucho. Ser hijos obedientes a la Torah, ¿sí? Obedecer al Padre, eso es practicar el bien. No da lugar a la interpretación de cada quien, no, amados. Ustedes deben obedecer la Torah, es lo que habla aquí, Kefas. Se traduce como practicar el bien, hagan el bien. Bueno, porque nosotros tenemos instrucciones precisas para saber qué es hacer el bien. Y dice aquí, hagan uso de su libertad. ¿Nos damos cuenta, amados? Somos libres. El Hijo nos ha hecho verdaderamente libres. Pero fíjense lo que nos dice nuestro hermano Kefas. Pero no usen su libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino para servir al Eterno. Entonces, si nosotros hemos aprendido que servir al Eterno tiene que ver también con la obediencia a la Torah, amados hermanos, todas estas palabras nos llevan a ese hecho. Qué tan importante es la obediencia, que por eso el maligno se esmera en mantenerla oculta mediante las religiones y mediante sus propias enseñanzas. Ah, no, ahora ya no es importante la obediencia, ahora vives en gracia. Y la gracia pareciera que es licencia para pecar, ¿cierto o no, amados? Porque entonces tú puedes darle la propia interpretación a lo que es portarse bien. Por eso les digo yo, y vean esta intención de estas traducciones: practiquen el bien. Bueno, yo les pregunto, ¿qué es para ustedes practicar el bien? Y créanme que en este grupo, en donde ahorita estamos conectados 52 personas, vamos a discrepar, amados hermanos. Si nos ponemos a pensar aquí qué es hacer el bien, créanme, nos vamos a sorprender. Lo que para mí tal vez sea hacer lo malo, para ustedes pueda ser hacerlo bien, o viceversa. Entonces aquí Kefas nos está dando la referencia de hacer lo bueno o lo malo en base a la Torah. Entonces nos está diciendo, usen su libertad, pero no la usen
como un pretexto para transgredir la Torah. Es lo que nos está diciendo aquí cuando se traduce como hacer lo malo. No usen la libertad que tienen como un pretexto para desobedecer al Eterno, sino al contrario, para obedecerlo. Estoy parafraseando aquí en otras palabras, amados, lo que estamos viendo aquí. Respeten a todos, amen a sus hermanos, teman al Eterno y respeten al Rey, nos dice aquí Kefas, en el contexto, ¿verdad? Las autoridades, ¿sí? Entonces, somos libres, amados, pero no utilicemos esta libertad para seguir transgrediendo, para seguir desobedeciendo. Recordemos el ejemplo de Nadab y Abiú. Bueno, aquí también les quiero compartir esta parte donde nos dice: pero si miras atentamente en la Torá perfecta, la que te hace libre, ¿nos damos cuenta? Y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces el Eterno te bendecirá por tu obediencia. Son palabras muy claras, amados hermanos. Insisto, no nos da lugar a la interpretación privada, personal. La Torá que nos da libertad. Nos hace libres, amados. Pero sobre todo el ponerla por práctica. Entonces, importante traerlo al contexto. Estamos aprendiendo Torá, estamos aprendiendo acerca de las festividades anuales. Estamos aprendiendo que está el mensaje de la obra de redención de Mashiach en nuestras vidas, pero también lo estamos poniendo en práctica. ¿Cómo? Como por medio de los frutos, por medio de nuestra vida. ¿Sí? Entonces les decía que tenemos el ejemplo de los hijos de Aarón, ¿se acuerdan de Nadab y de Abiú? Sacerdotes que servían ahí en el Mishkan o en el tabernáculo. ¿Se acuerdan que vemos que ellos quisieron servir al Eterno? Voy a poner la palabra servir entre comillas, ¿sí? Pero lo hicieron como ellos quisieron, a su manera. Y esto no es así, amados. Fíjense lo que leemos aquí en Levítico 10. Dice: Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, tomaron sus hornillas y quemaron incienso en ellos. Subrayo, pero no lo hicieron como el Eterno lo había ordenado. Qué interesante, porque no hace mucho recordaba en un momento dado en una predicación que llegué a escuchar, y que esto es bien común, lo comparto porque es bien común, amados. Muchos enseñan que Nadab y Abiú fueron rebeldes en contra de la autoridad, y entonces Dios los fulminó literalmente. Y entonces dicen que cuando alguien es rebelde, es el equivalente a ofrecer fuego extraño, y se rebela contra las autoridades eclesiales, ¿verdad? En este caso el pastor o el líder o el apóstol o lo que sea, el nombre es lo de menos, los líderes. Y entonces dicen que Dios castiga ese fuego extraño, es decir, esa rebeldía en contra de esas autoridades, por supuesto la de ellos, las que enseñan esto, y entonces deben tener cuidado porque no vaya a ser que Dios los calcine. ¿Cómo somos? Somos muy especiales. Si ponemos atención a lo que estamos diciendo aquí, amados, pues no tiene nada que ver con eso. Pero sí tiene todo que ver con la obediencia o la desobediencia. Tiene todo que ver con hacer las cosas de una manera distinta a como el Eterno lo ha ordenado. Entonces Nadab y Abiú
hicieron las cosas a su manera, ¿sí? Ellos quisieron traer ese fuego extraño, pero no conforme a la instrucción, y eso es lo que quiero resaltar, no conforme a lo que el Eterno les dijo que debían hacer. Y entonces, dice aquí en el verso 2, el Eterno envió fuego contra ellos y les quitó la vida. Bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto? Entenderlo así, amados, simple. Hay que obedecer los mandamientos, pero no a nuestra propia manera, no a como a nosotros se nos ocurra o lo que entendamos por hacer lo bueno o hacer lo malo. Nuestra referencia es la Torá del Eterno. De ahí la importancia de estar aprendiendo lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo tenemos que obedecer esto? Incluso permítanme decir lo siguiente. Muchas veces, mucho de las cosas que se hacen en estos lugares, donde agregan tradiciones, costumbres, formas, rituales, gustos, adornos, amados hermanos, mucho se asemeja a lo que estamos diciendo aquí. Están celebrando, pero no conforme a lo que el Eterno dice que debemos celebrar. Espero estarme explicando. Y así es como llegamos a la quinta instrucción de Yom Teruah, ¿sí? Entonces, la cuarta es, este día es Shabbat, no debemos hacer lo que hacemos todos los días, ¿sí? El trabajo de esclavos, no. Ahora la celebramos en plena libertad, agradeciendo al Padre, y dice aquí la última instrucción. Y en mi honor presentarán una ofrenda encendida. Hemos estado aprendiendo, amados, que cada cita santa es en honor a nuestro Elohim. ¿Sí? Él nos invita, nos cita a estas festividades. Son de Él, no son nuestras, no son exclusividad de los judíos, de los judaicos, de los hebreos, de los... No, amados, son las fiestas del Eterno en su honor. Que eso nos quede claro, porque de pronto pues hemos aprendido eso, ¿verdad? Ah, sí, las fiestas de los judíos. Y trágicamente, pues sí, fíjense que sí hay fiestas de los judíos. No sé si estén de acuerdo conmigo, o sea, hay fiestas religiosas, pero que no tienen nada que ver con las fiestas del Eterno. Bueno, lo cierto es que estas que encontramos aquí en la Torá, hablando aquí de Yom Teruah, que estamos leyendo en Levítico 23 y aprendiendo estas instrucciones, son en honor al Eterno. Y entonces esta instrucción nos dice que debemos presentarnos con una ofrenda encendida. Bueno, no conforme a nuestras costumbres, a lo que nosotros queremos traer, a nuestras maneras, y no en honor al Eterno. Entonces ellos, el pueblo de Israel, antes de la primera venida del Mesías, estos mandamientos, amados, tenían que presentar efectivamente una ofrenda encendida. Tenían que cumplir el mandamiento al pie de la letra. Y esta era una ofrenda personal. Nada de que, bueno, llegaba yo con mis 20 hijos, ¿verdad? Y decía, hermano, vine a celebrar con usted Yom Teruah, aquí traigo una manzana, ¿verdad? Y luego pensaba que cubría a todos mis hijos. No, esta era una ofrenda personal. Dice la Escritura que nadie debe presentarse a las festividades con las manos vacías. Ahorita vamos a ver eso. ¿Qué significa eso? Entonces yo no podía llegar a decir, sacerdote, aquí traigo mi ofrenda de mi familia, a nombre de mi batallón, ¿verdad? No, era una ofrenda personal.
Y esto es muy importante, tengámoslo en mente. Entonces debían traer su ofrenda encendida, o es decir, su ofrenda para que fuera incinerada, como eso vemos aquí el altar de incienso. El sacerdote tenía que prenderle fuego, ofrecerla ante el Eterno, para que esa persona fuera acepta delante del Eterno. Aquí vemos figura de Yeshua, tanto en el sacerdote como en la misma ofrenda. Todo esto que estaba en el Mishkan, vemos esta imagen, amados, vemos ahí al sumo sacerdote ofreciendo ese incienso en el altar del incienso. También lo vemos al sumo sacerdote o a los sacerdotes en el altar de bronce ofreciendo los sacrificios delante del Eterno. Y esto eran figuras de nuestro sumo sacerdote, que es Yeshua. Quiere decir que ahora nosotros no tenemos que llegar ante ningún sacerdote y en ningún tabernáculo o ningún templo, porque eso era para ellos en su momento. ¿Sí? Al hacerlo, el Eterno les perdonaba, les justificaba, mientras que venía el Mesías. Todo esto lo podemos leer ahí en Hebreos, amados, capítulo 7, 8, 9. Ustedes pueden hacerlo. Todo esto nos habla de lo que Yeshua hizo ya por nosotros. Y que todo esto eran figuras, por eso les llamamos sombras proféticas. Entonces nosotros, esta instrucción de presentar una ofrenda encendida en honor al Eterno, ya no es literal. Vuelvo a repetir, ya no traemos el animalito o la harina de trigo, ¿verdad? Y las libaciones, y entonces las traemos al sacerdote, porque pues bueno, ¿cuál sacerdote, verdad? Y las traemos al Mishkan o al templo, bueno, ya no hay templo. Sino que hay que entender entonces qué representa esto para nosotros. Y aquí podemos encontrar tres cosas principalmente, amados. Número uno, que esas ofrendas somos nosotros mismos en Mashiach. Y vamos a leer esto que leemos aquí en Efesios 5 y en 2 Corintios. Solamente como ejemplos entre varios pasajes. Efesios 5:2 nos dice nuestro hermano Shaul: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Mashiach. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como un sacrificio por nosotros, como un aroma agradable al Eterno. Quiere decir que aquel incienso que el sacerdote quemaba, amados, era una figura de lo que hizo Yeshua por medio de su sacrificio. Ese incienso que subía ahí en el Mishkan o en el templo y que llegaba ante el Eterno como aroma agradable. Cuando Yeshua vino por primera vez y cumple estas festividades de primavera, eso que Él hizo, amados, estaba cumpliendo todo lo que ellos hacían. Subió su sacrificio, dice aquí, como ese aroma agradable delante del Padre. Entonces, resulta hasta blasfemo pensar que nosotros podemos atrevernos ahora a traer ofrendas y quemarlas pensando que esto agrada al Eterno. ¿Se dan cuenta, amados, de lo que estamos hablando? De lo que muchas veces podemos llegar a hacer cuando no hemos entendido lo que hizo nuestro Mashiach. Y hay quienes lo siguen haciendo, pensando que esas ofrendas son agradables delante del Eterno. Entonces, nuestra ofrenda es nosotros mismos, porque estamos en Mashiach. Vamos a leer, sí, 2 Corintios. Yo doy gracias al Eterno porque nos ha hecho participar del triunfo de Mashiach.
y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, que es lo que estamos haciendo ahorita, para que así todos lo reconozcan. Anunciar la buena nueva, o la buena noticia, dice aquí, es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Fíjense que el ejemplo que nos pone aquí nuestro hermano Shaul sucede, ¿no? Cuando hay aromas de perfumes muy agradables que de pronto pasa una persona o pasamos al lado de alguien y llega el aroma y dice uno, qué rico huele, ¿verdad? Tiene hasta un efecto así en nosotros muy agradable. Porque el sentido del olfato es un sentido conectado con todo nuestro ser. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Shaul es que nuestra propia vida, cuando andamos nosotros llevando el mensaje, y no pensemos que es nada más andar tocando puerta por puerta, y el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos, ¿verdad que no? El reino de los cielos se ha acercado. No, amados. Nuestra propia vida, nuestro testimonio de vida es anunciar la buena nueva. Y dice aquí que cuando lo hacemos, delante de la gente somos como un perfume agradable. Y dice aquí en amarillo, y nosotros somos, por si teníamos duda, ese suave aroma que el Mesías ofrece al Eterno. Somos como un perfume que da vida a aquellos que creen en el Mesías. Por eso el mundo le llama vibras, ¿verdad? Dice, ay, qué buena vibra. Y no son vibras. Para ser apegados a la Escritura aquí no lo dice. Es la presencia de Mashiach, en este caso el Ruach de santidad, el Espíritu del Hijo, que está en nosotros. Lo que los demás ven, amados, como ese perfume, como ese aroma agradable. No es una vibra buena. Es la shalom del Padre. Es la presencia del Padre en sus hijos. Es la luz de Yeshua iluminando nuestras vidas y a todos los demás. Pero también dice aquí, pero por el contrario, para todos aquellos que no creen, somos como un olor mortal. Y también entender por qué de pronto, así como hay lugares que llegamos, nos abren la puerta muy amablemente, y la gente dice, insisto, ay, es que me generaste una buena vibra, ¿verdad? No. Es simplemente, amados, es la presencia del Padre. Pero también hay personas que nos ven y huyen de nosotros. ¿Por qué? Bueno, aquí lo dice, pero también la palabra nos enseña que el Ruach que está en nosotros y con nosotros les redarguye de pecado. Entonces, cuando nos ven, efectivamente pareciera como que, uy, ya llegaron estos que trastornan al mundo entero. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho? Bueno, y aquí nos pregunta nuestro hermano, ¿quién es capaz de cumplir con esta tarea que el Eterno nos ha encomendado? Hay que levantar la mano, amados. Entonces nosotros somos esa ofrenda. Cuando nos presentamos delante del Padre en Yom Teruah y en todas las citas santas, nosotros estamos siendo esa ofrenda encendida. ¿Por qué? Porque estamos en Mashiach. Perdónenme lo que voy a decir, no me lo tomen a mal. Pero en realidad cuando el Padre nos ve, ¿saben a quién está viendo, amados? En primer lugar, a Yeshua nuestro Señor. Y como nosotros estamos en Mashiach, ¿cómo es posible que pensemos que el Padre dice, ay, quítense, huelen mal, ¿verdad? No, eso lo hace el mundo, los que no creen. El Padre nos ve a través del sacrificio de su Hijo. ¿Podemos comprender? Ahora podemos entrar, ahora podemos presentarnos con toda libertad delante de Él. Es lo que nos dice la palabra. Entrad confiadamente delante del trono de justicia. Y confiadamente lo hacemos porque lo hacemos
cubiertos con esa sangre preciosa. Lo hacemos perdonados por ese sacrificio perfecto. También esa ofrenda, amados, representa nuestro corazón agradecido delante de su presencia. Un corazón humillado y agradecido, dice aquí, ante Él, por toda su misericordia y bendición, y por habernos dado la libertad a través de su Hijo, Yeshua, nuestro Mesías. Y yo les aseguro, aquí no tengo que andar haciendo encuestas. Cada vez que nosotros nos presentamos en una fiesta, amados, ¿se dan cuenta que traemos esta ofrenda? Por eso dice su palabra, que nadie llegue con las manos vacías. No podemos pensar, amados, que alguno de nosotros no pueda tener gratitud en nuestro corazón. ¿Cierto o no, amados? Siempre traeremos un corazón agradecido, siempre, invariablemente. Hay 1000 cosas por las cuales nosotros agradecemos al Padre. Y también representa una vida en santidad. De hecho, ayer me llamó la atención un comentario de la hermana María Quevedo. Decía literalmente esto. No se lo reveló carne ni sangre, hermana, sino el Ruach que está en nosotros. Y dice, una vida de santidad, es decir, obediencia a la Torah, agradable delante del Elohim eterno. Esas son nuestras ofrendas. Y dice aquí en Hebreos, capítulo 13, por lo tanto, por medio de Yeshua, fíjense bien, por medio de Mashiach, ofrezcamos un sacrificio continuo de Halel, ¿verdad? De alabanza al Eterno, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre, dice esta versión. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Y subrayo aquí, amados, palabras muy claras, estos son los sacrificios, y me atrevo a decir, y las ofrendas que le agradan al Eterno. Entonces, ahora nosotros nos presentamos con nuestras ofrendas, amados, de gratitud, de alabanza, que se expresan con nuestra aclamación. Ese es el sentido de Yom Teruah, anunciando proféticamente lo que el Eterno va a hacer cuando su Hijo Yeshua venga por segunda vez. Y por eso les decía, por eso es tan importante hablar de la santidad, pero a la vez entender por qué el maligno se empecina en ocultar esta verdad. ¿Sí? El Señor nos lo dice, conoceréis la verdad, y la verdad, que es Él mismo, nos hace libres. Y entonces en nuestro caminar por el desierto, que el Eterno nos ha escuchado, amados, nuestro clamor, nos ha enviado a su Ruach de santidad, quien es quien nos ayuda en nuestras debilidades. No estamos solos ni desamparados. Podemos obedecer plenamente sus mandamientos porque Él nos ayuda a hacerlo. No estamos hablando de una fuerza, lo hemos dicho mucho, ¿verdad? Personal, así como yo tengo el poder, ¿verdad? Hemos dicho mucho, como el personaje aquel, He-Man, ¿verdad? Yo tengo el poder, ¿se acuerdan? Cuando éramos niños. No, podemos hacerlo porque el Ruach nos ayuda a hacerlo. Dice Shaul, según el poder que actúa en nosotros, y no es otro más que la presencia del Ruach.
a menos que no queramos hacerlo, claro está. Y eso es la diferencia, o sea. Ay, qué difícil es obedecer, qué difícil es recoger el maná que todos los días el Eterno nos da, ¿verdad? Qué difícil. Qué difícil es guardar el Shabbat, porque mire, y empezamos a justificarnos, lo hemos dicho muchas veces. Bueno, queda claro que es porque no queremos hacerlo, no porque sea difícil. De hecho, la palabra dice que obedecer la Torah no es gravoso. Entonces algo pasa. Alguien miente y no es la Escritura, por supuesto. Entonces, leyendo nuevamente aquí en Hebreos 4 que hemos compartido acerca de ese reposo eterno que nos aguarda todavía. Ayer lo estuvimos hablando. Dice aquí el verso 11, hagamos todo lo posible por entrar en ese reposo, en ese Shabbat eterno, que es llegar a esa meta, amados. Mashiach es nuestro reposo eterno. Y dice aquí, pero si desobedecemos al Eterno, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos, nos vamos a quedar fuera. Ellos no pudieron entrar en la tierra prometida, la física, por supuesto. Para nosotros representaría esa tierra prometida celestial, esa Sukkah celestial. Es decir, considerando lo que estamos diciendo, es no entrar en Sukkot. Podemos comenzar en Pesaj y seguir avanzando, pero en una de esas, si desobedecemos, podemos no entrar en Sukkot, no llegar a ese reposo eterno. Entonces, hacer todo lo posible, como dice aquí Hebreos, para nosotros representa hacer nuestra parte. Ayer estuvimos hablando, que es usar la libertad que Mashiach nos ha dado, amados, para obedecer la instrucción del Padre. Porque aquí al decirnos que si desobedecemos al Eterno, como lo hizo el pueblo de Israel, es lo que nos va a impedir entrar, bueno, podemos inferir que hacer todo lo posible es obedecer para entrar en el reposo. ¿Lo vemos con claridad? En otras palabras, es creer y obedecer. Lo hemos estado diciendo a lo largo de la serie. Y hemos dicho que todas las fiestas, vuelvo a compartir aquí la imagen del mensaje implícito en ellas, están relacionadas entre sí, comienzan en Pesaj, terminan en Sukkot, porque aquí está el mensaje completo, amados, de redención, cumplido en nuestras vidas. Hagamos todo lo posible por llegar acá, amados, a Sukkot. Todo lo posible. Aún queda un reposo por cumplirse, nos dice Hebreos. Ahí está, la meta. ¿La alcanzan a ver? Voy a poner ahí la luz de advertencia. Ahí está, amados. Hagamos todo lo posible. Hagamos nuestra parte, que es obedecer. Hablando de Pesaj y de Matzot, nuestro hermano Shaul, aquí en su primera carta a los Corintios, nos dice: límpiense de la vieja levadura, para que sean una masa nueva, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestro Pesaj, dice aquí Pascua, pero hemos entendido que es Pesaj. Nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces aquí Shaul está haciendo referencia de Pesaj y viene con Matzot, dice: así que celebremos la fiesta, Matzot, ¿verdad?, de panes sin levadura,
pero no con la vieja levadura del pecado, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Por qué comparto esto? Bueno, porque estas palabras referentes a Pesach y a Matzot, bien nosotros podemos usarlas para Yom Teruah, es decir, sin pecado, libres de pecado, en ese proceso, amados hermanos, que estamos viviendo sin complicaciones, sin religiosidad, ¿sí? Porque estas son las dudas y las preguntas que nos hacemos cuando celebramos las fiestas por primera vez. ¿Qué y cómo debemos celebrar? ¿Cierto o no? Hermano, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos celebrar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos ese pecado, obedeciendo. Y en el proceso de ir aprendiendo, el Padre nos va a ir mostrando. Pero ni siquiera a veces empezamos y ya estamos ahí llenándonos de información, llenándonos de conocimiento, ¿verdad? Yo le llamo innovaciones, lo hemos hablado mucho. Acuérdense, ¿no? Es que aquí es la innovación, y esto es lo nuevo, y esto es el nuevo mover, y esto es y allá en la iglesia del hermano Chonito, hermano, fíjese que... Yo no hablo de innovaciones, hablo de la sencillez del mensaje. Lo importante no son las formas ni las tradiciones. Lo verdaderamente importante, amados, es que la fiesta es en honor de nuestro Padre. Y nosotros nos gozamos en este día porque traemos corazones sencillos y agradecidos. Nos presentamos con nuestras ofrendas encendidas, porque es la obra del Señor actuando en nosotros, limpiando nuestras vidas del pecado, agradecidos, proclamando su grandeza, amados. Y esto sí es lo que estamos celebrando, bueno, si lo estamos entendiendo, si nos lo estamos apropiando, entonces y solo entonces, pues ya podemos adornar el día tan especial si lo queremos, pero no es al revés. Espero explicarme. Y a veces le damos más importancia a las cosas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué debo? ¿Cómo hacer? Los adornos son lo de menos si nuestra mente y corazón sigue alejado y en tinieblas, amados. No tiene de verdad caso que estemos afanados, y lo he dicho muchas veces, hablando de matzot, por ejemplo, de panes, otra vez. Hermano, es que, ¿qué tengo que sacar de mi alacena? ¿Qué tengo que sacar de mi cocina? Dígame, hágame una lista, hermano. La sopa marucha hay que sacarla. Las galletas tan ricas que me gustan, debemos sacarlas de la alacena. Amados, no tiene ningún sentido si sacamos la sopa marucha o las galletas, marca lo que sea, si no estamos entendiendo que el Padre nos quiere limpiar esa levadura del pecado que está en nosotros. Ese es el punto al que queremos llegar. Y así en cada festividad. Entonces, ofrendas, sacrificios, vuelvo a traer aquí Hebreos y le pongo aumento a la lupa, la letra dice, estos son los sacrificios, los korbanot, las ofrendas que le agradan al Eterno. ¿Cuáles? Aquí lo dice. Sacrificios continuos de alabanza. ¿Sí, amados? Y vean lo que dice. Mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Así que en esta hora, amados, ya terminando con esta reflexión, les invitamos a que justos alabemos a nuestro Padre Celestial. Como dice aquí, proclamando esa lealtad, proclamando que somos
su pueblo, proclamando que es en honor a su nombre. Y si el Padre nos está dando la oportunidad, amados, puesto que ya pasó este día, si nos está dando la oportunidad de un año más, o un día más, o los días que sean, aprovechemos esta oportunidad. No solamente se trata de unos minutos de Jalel, un día al año, ¿verdad? En Yom Teruah o en cualquier Yom. No se trata solamente de eso, se trata de toda una vida de alabanza y de servicio, amados. Se trata de toda una vida en santidad. De eso se trata. Así que gocémonos, amados, alegrémonos, demos honor y gloria a su nombre.